Bien, amados hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. Hoy hay una palabra de aliento, una palabra de bendición, una palabra de amor, una palabra creadora, una palabra que edifica nuestras vidas, una palabra que nos instruye. Y queremos en esta noche, quiero invitarles que reciban la palabra con amor, que la pongamos en práctica, que la pongamos por obra. Así que yo quiero invitarle que allí desde su hogar, desde su casa, abramos nuestra Biblia. En segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, hay un mensaje maravilloso. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Voy a permitirme leer este pasaje y luego lo ampliamos un poco más. Y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y qué interesante y qué bella palabra que el Señor nos regala en este tiempo. Estamos pasando dificultades en las naciones de la tierra. El ser humano, lamentablemente, por naturaleza, anhela vivir, anhela estar bien, entre comillas, pero anhela vivir bien buscando riquezas, quizá buscando títulos, posesiones sociales, cumplimiento de deseos. Y qué interesante, todo eso es importante, pero lo más importante es que nosotros podamos, como seres inteligentes creados por Dios, podamos vivir en el amor de Dios, podamos vivir en el conocimiento de Dios, podamos entender el conocimiento de la palabra de Dios, podamos leer la palabra de Dios en nuestras casas, podamos estudiar la palabra del Señor y lo más interesante, podamos vivir la palabra de Dios, podamos ponerla por obra. Qué interesante que la palabra de Dios es la que nos da vida. Dice la Biblia que por la palabra de Dios fue constituido el universo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vivir bien en el campo espiritual es vivir en el temor de Dios, es buscar una relación íntima con Él, es amar al prójimo, es negarse a sí mismo, es respetar el lugar del prójimo donde Dios les ha colocado, llámese autoridades, servidores, comunitarios, en los diferentes lugares donde Dios nos coloca en su santa voluntad. Vivir en el campo espiritual es estudiar la palabra de Dios, es buscar a Dios. La Biblia dice allí en Isaías: busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Así que la invitación es: busquemos al Señor. ¿Cuándo lo debemos buscar? Siempre, dice la palabra de Dios. Porque lo buscamos muchas veces cuando estamos necesitados, cuando estamos en dificultades, cuando estamos en el caos. Y Dios ha establecido en su palabra que lo busquemos en todo tiempo. Vivir en el campo espiritual es vivir en el temor de Dios. La Biblia dice allí en Proverbios: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y no es miedo a Dios, es un temor reverencial, es un temor donde podemos humillar nuestro corazón, rendir nuestro ser delante de Él. Como decía el rey David, allí en el libro de los Salmos, capítulo 103. Bendice, alma mía, a Jehová, y todo mi ser su santo nombre. Que podamos bendecir al Señor con todo nuestro corazón, con todas las fuerzas de nuestra alma, desde nuestra voluntad, desde la razón, pero que podamos agradarle a Él siempre.
que podamos transmitir el conocimiento de la palabra de Dios a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a nuestros seres amados, al prójimo, a los que nos rodean. La Biblia dice que no nos avergoncemos del Evangelio porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Sí, al que conoce de la palabra de Dios, estar orando por él, estar amándole, estar invitándolo, que nos congreguemos, pero también a los que no conocen de la palabra de Dios. El Señor allí a sus discípulos les dice en el Evangelio de San Juan capítulo 15 verso 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Y qué interesante que podamos estudiar la palabra de Dios. Si nosotros miramos en el pasaje que hemos leído esta noche en 2 de Timoteo 3:16, y dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Y la inspiración divina, la inspiración que Dios nos da a través de su palabra, es para llenarnos del conocimiento de Él. Dice que es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir. Es decir, la palabra de Dios, que es inspirada por el poder del Espíritu Santo, viene a nuestra vida, transforma nuestro corazón, abre el entendimiento. Por eso dice la Biblia que el hombre del Espíritu busca las cosas del Espíritu. El hombre espiritual busca las cosas del Espíritu, porque hay quienes no lo hacen, sino que están deleitándose en sus placeres desordenados de la carne, en las emociones, en los impulsos humanos. Entonces la inspiración de la palabra nos llama y nos enseña. Y quiero ir nuevamente a la palabra del Señor, versículo 16 del capítulo 3 de segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Toda la escritura no es solamente una parte, dice toda la escritura, toda la palabra de Dios nos enseña, nos inspira, nos instruye. Lo primero que el Señor hizo cuando estuvo en la tierra fue llamarnos. Dice: vengan a mí, allí en el Evangelio de San Mateo. Vengan a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él nos llama, Él nos invita para darnos descanso, para quitar nuestras cargas, para quitar nuestro pecado y para hacernos nuevas criaturas. Y qué interesante, toda la escritura es inspirada por Dios. Él mismo nos da la inspiración y es útil. Así que les invito a que lean la Biblia en sus hogares. Lean la Biblia. La Biblia es la regla de fe y de conducta para el ser humano, para nosotros los creyentes. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, es decir, transforma las intenciones de nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros actos. Nos mueve, nos hace sensibles, transforma nuestro carácter, nuestra forma de vivir. Para corregir, para instruir en justicia. Instruir en justicia. Doy gloria a Dios por lo que están haciendo nuestros gobernantes, instruyendo, direccionando, hablando, orientando, buscando protección para cada habitante. Y quiero invitarles a que obedezcamos a nuestras autoridades, porque ellas han sido colocadas por Dios. Entonces, la inspiración de la palabra del Señor nos hace vivir en orden, y donde hay orden hay paz. Y hay un propósito, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y en esta noche yo quiero invitarles, hermanos de la iglesia, amigos que nos ven hoy por estos medios, que dispongamos nuestro corazón para hacer buenas obras. Pero hacer buenas obras como fruto y resultado de una buena fe. No hacer obras para ser vistos, para ser ostentosos, sino hacer obras de fe y de justicia en el conocimiento de la palabra de Dios.
Y qué interesante que el apóstol Pablo dice acá, para toda buena obra, que todo lo que hagamos dé fruto, que todo lo que hagamos traiga inspiración, que todo lo que hagamos sea de beneficio. Y aquí la importancia de buscar a Dios, leer y estudiar su bendita palabra. Esto nos lleva a vivir la palabra de Dios, a interactuar en una forma ordenada, prudente, en el conocimiento de la palabra de Dios. Estamos llamados, los creyentes, como pueblo adquirido por Dios, nación santa. Y yo quiero invitar a mis hermanos de la iglesia que sigamos lo que nos dice la palabra del Señor. Ser luz en medio de tinieblas, en medio de dificultades. No importa, hay murmuración, hay crítica, pero lo más importante es que demos testimonio de Cristo, que no lo neguemos con nuestros hechos, sino que vivamos la palabra, porque ese es el fiel testimonio, y la Biblia dice que somos luminares en Cristo. Así que la invitación es para que sigamos viviendo según el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, mis amados hermanos, vivamos la palabra de Dios. Y esa es la invitación en esta noche, a que vivamos la palabra de Dios, que estudiemos la palabra de Dios, que oremos la palabra de Dios, que enseñemos la palabra de Dios, que recibamos la inspiración de la palabra de Dios, que permitamos que la palabra de Dios corrija nuestra manera de vivir, transforme nuestro carácter. Dios quiere vidas cambiadas, vidas transformadas. Él no quiere creyentes mediocres, Él quiere creyentes efectivos, que seamos testimonio para la gloria de Él. Dios quiere que nos acerquemos a Él confiadamente. El mundo entero necesitamos vivir en el conocimiento de la palabra de Dios, volvernos a Él. La Biblia dice, volveos a mí. El Señor dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Busquemos al Señor. Que ojalá en estos tiempos, aquellas personas que han rechazado el conocimiento de Dios y su palabra, que esta sea la oportunidad. Dios tiene una nueva oportunidad para usted y para mí. Porque debemos continuar. Los que estamos ya caminando con Cristo, debemos seguir caminando. Lo único que podemos llevar es el conocimiento de la palabra del Señor. Por eso la Biblia allí dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, donde habla del rapto o arrebatamiento, dice que el Señor vendrá por su iglesia y nos recibirá en las nubes. Solo Dios es el que puede preparar ese escenario. En estos momentos de dificultades hay muchos que han querido resolver estas problemáticas. Pero yo quiero decirle que solo el Señor con su divino poder puede ponerle orden a la creación. Solo Dios en su poder inefable, soberano, es quien puede tomar el control de esto que está pasando en el mundo entero. Entonces, mis amados hermanos, Dios quiere que seamos transformados a través del conocimiento de su palabra. Amén. Por eso el mensaje en esta noche es: viva la palabra de Dios. Vivamos conforme al conocimiento de la palabra de Dios. Dios no mira religiones, Dios mira corazones. Repito, Dios no mira religiones, no quiere religiones. Dios quiere corazones dispuestos. Todos hemos pecado, pero el Señor nos llama porque Él quiere cambiar nuestro estilo de vida, si usted y yo le permitimos. Si usted y yo le permitimos. El Espíritu de Dios está ahí. Confirma su palabra.
Quiero invitarles que vayamos a Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, en el versículo 12, en la palabra del Señor nos habla acerca de su poder. De su amor, de su misericordia, el poder de la palabra, lo que hace la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos esperando? ¿Cómo estamos actuando? La palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios, respalda su palabra y transforma nuestras vidas. Transforma, cambia las intenciones del corazón. Cambia las intenciones del corazón. Qué interesante. El apóstol Pablo, ahí en esta carta, en segunda de Timoteo, está hablando precisamente a Timoteo y está hablando acerca del conocimiento que él tiene de su palabra. Quiero invitarle a que miremos en el versículo 10 del capítulo 3 de segunda de Timoteo. Pablo habla a Timoteo y le dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Estamos sufriendo persecuciones. Pero yo quiero decirle que hay una nueva esperanza en Cristo Jesús. De todo esto, el único que nos puede librar es el Señor. Sabemos que están buscando la forma, nuestros gobernantes, los profesionales de la salud, y gracias a Dios por ellos, por todo su trabajo que hacen para darnos bienestar. Pero yo quiero decirle, con el respeto, por sobre todo, está el poder de Dios. Y qué interesante. Y le dice Pablo a Timoteo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Nada es fácil, todo tiene un trabajo. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Cuidado con el engaño. Cuidado, porque en estos tiempos hay mucho engaño. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Pablo estaba seguro de ese discípulo que tenía, Timoteo. Y yo quiero que tú estés seguro en casa, papá, mamá, de lo que has enseñado a tus hijos. Amén. Y yo quiero que estemos seguros de los discípulos que estamos haciendo en las congregaciones, de qué enseñanzas estamos dando, qué principios estamos edificando, en qué bases de principio estamos formando y edificando. Y yo quiero invitar a todos los que están conectados en este momento, a la iglesia, a los hermanos, ahí en sus hogares, activemos principios. Activemos principios. No vivamos según la moda, vivamos según los principios. Alguien dijo que la Biblia estaba actualizada. No, la Biblia no está actualizada, está adelantada porque es la palabra de Dios eterna y para siempre. Y dice el versículo 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea, confundidos. Pero persiste tú en lo que has aprendido
y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Por la fe. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Busquémosle a Él, adoremos a Él, estudiemos su palabra en el poder del Espíritu Santo. Qué interesante, amados hermanos. Dejemos los razonamientos, las preguntas necias. La Biblia dice allí en Deuteronomio 29, las cosas secretas pertenecen al Señor. Hay los que cuestionan, pero yo quiero invitarle hoy a que obedezcamos al Señor y su bendita palabra. Amén. Hagamos bien siempre. Hermanos amados, para concluir, vivamos en el temor de Dios. Estudiemos la palabra de Dios. Recibamos bien las enseñanzas y demos buenas enseñanzas a nuestros hijos, a nuestros menores, a nuestros jóvenes. Preparémonos para buenas obras como resultado de una buena fe, no solo para provecho personal, sino para la gloria de nuestro buen Dios y para beneficio de la humanidad. Hagamos bien siempre. Hagamos bien siempre. Así que, amados hermanos, que el Señor Dios Todopoderoso les continúe bendiciendo, que esta palabra no vuelva vacía, que quede tallada en sus corazones, memorizada en sus corazones, y que podamos estar orando en casa, estudiando la palabra, en tiempos de comunión, de reflexión. Encuéntrense con su familia, busquen buenos tiempos para agradar a nuestro buen Dios. Amén. Así que, amados hermanos, ese ha sido el mensaje por hoy y espero encontrarnos, Dios mediante, el domingo a las 9 de la mañana por estos mismos medios. Que Dios los bendiga a todos y que podamos vivir en el amor de Cristo. Amén.